Quiero compartir con ustedes algunos de los temas que vamos a estar viendo hoy. In this morning's session, I want to talk with you about creating new opportunities in conflict. En esta sesión de la mañana quiero que veamos sobre oportunidades nuevas en medio de los conflictos. And then in the second hour, we'll talk about how to reconcile and repair. Y en la segunda sesión vamos a hablar de cómo reconciliar o conciliar y reparar. But for the moment, what I would like to do is go back to a couple of things that we talked about yesterday. Pero por el momento quiero que volvamos a algunas cosas que estábamos viendo ayer. We talked about the real reasons why you're in conflict. Hablábamos de las razones verdaderas por las que estás en conflicto. And I don't think that I was real clear in enumerating the three things that you're conflicted about. Y creo que no estaba muy claro en cuanto a enumerar las cosas de que hablábamos. And so I want to go back and kind of refresh our minds about that. Y entonces quiero que volvamos a lo que vimos ayer para refrescar la mente. We're really not fighting about money and in-laws and sex and work. Realmente no estamos peleando sobre el dinero o la familia del cónyuge o el trabajo, ni el trabajo. The real reasons why we fight are primarily three. Realmente hay tres razones principales por las cuales peleamos. Number one, Número uno, power and control. el poder y el control. The questions that we're asking ourselves here is who makes the decision? Las preguntas que nos estamos haciendo aquí son quién toma la decisión. Whose priorities matter the most? Cuyas prioridades importan más. Who is in control in this relationship? ¿Quién lleva el control o tiene el control en esta relación? So the first thing that we tend to fight about is power and control. La primera cosa sobre la cual peleamos es el poder y el control. The second thing, La segunda cosa, care and closeness. cuidado y cercanía. We fight about trust. Peleamos sobre la confianza. Do you really have my best interest at heart? ¿Realmente tú tienes mi interés en tu corazón o realmente es tu propósito te importo en tus propósitos? And the third thing that we fight about, Y la tercera cosa sobre la cual peleamos, respect and recognition. el respeto y el reconocimiento. Do you really value me? ¿Realmente me valoras? Do I matter to you? ¿Te importo a ti realmente? Am I important to you? Pues soy importante para ti. And in each one of these elements, we're looking at ourselves En cada uno de estos elementos estamos mirándonos a nosotros mismos to try to understand what it is that I need in this relationship. para tratar de comprender qué es lo que necesito en esta relación. And when we are conflicted, generally we're asking for our needs to be met. Y cuando estemos en conflicto, normalmente estamos pidiendo que nuestras necesidades sean suplidas. And we get upset when we feel like that our need is not being met. Y nos enfadamos, nos molestamos cuando pensamos que nuestras necesidades no son suplidas. Now we could summarize these three things with three words: Podríamos resumir esas tres cosas con tres palabras: power, poder, trust, confianza and value. y valor. Okay? Any question about that to make that any clearer? ¿Hay alguna pregunta sobre esas cosas para estar claro? The superficial things are like the argument about the in-laws. Las cosas superficiales son cosas como discusiones por la familia del cónyuge, The argument about the finances. las discusiones sobre las finanzas, The argument about the children. las discusiones por los niños. Those are the more superficial things. Esas son las cosas más superficiales. Underneath those questions Debajo de esos temas are these questions about who is in control. hay esas cuestiones o temas sobre quién lleva el control. Do you really have my best interest at heart? ¿Realmente tienes mi interés en tu corazón o realmente te interesa lo que me pasa? And
value me. y me valores a mí. For example, Para dar un ejemplo, let's say we're in an argument about the in-laws. si estamos discutiendo sobre la familia del cónyuge, I had a young couple había un matrimonio joven, whose her parents had come to live with them. estaban consultando conmigo y los padres de ella habían llegado a vivir con ellos, con este matrimonio. Their living circumstances were small. Y la casa o el lugar de la vivienda era pequeña. The family Pequeño. finances were limited. Las finanzas de la familia eran limitadas. And her parents, in effect, came and began to live with them. Y los padres de ella realmente estaban viviendo con este matrimonio. And the husband called me. Y el esposo me llamó. He said, they are interfering in our marriage relationship. Dijo que están haciendo interferencia en nuestra relación marital. And they're interfering in our space. Y interfieren en nuestro espacio como matrimonio. He says, my mother-in-law comes in my closet and rearranges it. Mi suegra llega a mi closet y arregla de nuevo lo que hay en mi closet. And so there is this level of frustration. Entonces hay un nivel de frustración. Well, his wife wants her parents to be nearby and close. Bueno, la esposa sí quiere que sus padres estén cerca, But her husband is feeling like his house has been invaded. pero el esposo siente como si fuera invadida su casa. Now, what's the problem for him? ¿Cuál es el problema para él? Power. Yes. Poder. Yes. Sí. He's feeling like he doesn't have any control in his own house. Él siente como si hubiera perdido el control en su propia casa. Even his closet has been invaded. Inclusive su closet está invadido. Now, what can he do in that kind of situation? ¿Qué puede hacer en este tipo de situación? Well, he can argue with his wife about the in-laws, Puede discutir con su esposa sobre la familia de ella, but that's not really the problem. pero realmente este no es el problema. It's his feeling that he doesn't have any power in this situation. El problema es su sentimiento de que él no tiene control en esta situación. Now, if he starts arguing with his wife about the in-laws, Si comienza a discutir con su esposa sobre la familia de ella, what's she going to begin to think? ¿qué va a pensar ella? ¿Qué va a comenzar a pensar ella? That he doesn't love my family. That's right. You don't love my family. No amas a mi familia. And the implication is, am I valuable to you? Y la implicación es, ¿de verdad tengo valor para ti? So they can argue about the in-laws, Pueden estar discutiendo sobre la familia del cónyuge, and those are not really the issue. pero realmente no es el problema. So how would you suggest to this young man to go about handling this situation? Entonces, ¿cómo se puede aconsejar a esta persona, a este hombre, para que maneje bien la situación? ¿Qué consejo se daría? Gracias, hermano. Con mi esposo With my husband. hemos tratado de organizarnos en un horario en donde, digamos, este mes vamos a recibir a tu familia una vez al mes o 2 veces al mes, Well, we've decided pero no todos los domingos. to receive his family, her family Algo así, once or no twice a sé month, si está bien. but not every Sunday. Okay. So you set some boundaries. Entonces, han puesto límites. Let me offer a suggestion here. Quiero ofrecer una sugerencia. What if this young man sits down with his wife, ¿Qué tal si este joven se siente con su esposa? and the first thing that he says is that I value you. Y lo primero que dice es, te valoro. You are so very important to me, Eres tan importante para mí and your family is important to me. y tu familia es importante para mí. And yet, Sin embargo, I'm feeling out of control in my house. siento que no tengo el control en mi casa o que no llevo el control. What can we do to help this situation? ¿Qué podemos hacer para ayudar a esta situación? Now, do you see how that changes the dynamic? ¿Pueden ver cómo eso cambia la dinámica?
Because he's recognized that if he says this is all about me, Porque si él dice, él reconoce que si él dice, eso se trata de mí o estoy afectado yo, he hasn't appreciated her value. no ha demostrado que aprecia el valor de ella. Now he's become more important than she has. Pues así él da a entender que él es más importante que ella sus ojos. But by his validating her value, Pero al validar el valor de ella, el valor que ella tiene, he's recognized the dynamic ha reconocido la dinámica and he's appreciated and valued her. y ha apreciado y valorado a ella. And yet he is confronting the situation and facing it for himself. Y al mismo tiempo ha afrontado la situación para él mismo. I'm feeling like I don't have control in my own house. Siento que no tengo control en mi propia casa, que no tengo poder. But in this scenario, he's done something else. Pero en esta escena ha hecho algo diferente. He's brought the two of them together to work on the problem. Él ha hecho que los dos estén juntos para lidiar con este problema. Rather than him working on the problem by En himself. vez de él trabajar él solo en este problema. And you see, she now feels valued because he's seeking her a judgment about this. Ahora ella se siente valorada porque él está buscando el juicio de ella o la apreciación de ella. And in this process, he's validating her value as well as validating his concerns. Entonces, al mismo tiempo que está validando el valor de ella, él también está expresando sus preocupaciones. So that things can unfold in a good way here. Así las cosas se desenvuelven de buena manera. But you kind of look under the surface. Pero hay que mirar debajo de la superficie. And when you're able to look under surface, you can change the dynamic. Y mirando debajo de la superficie, uno puede cambiar la dinámica, Okay? ¿verdad? Now, ¿Ok? most of the time, everything is not going to work out perfectly. La mayoría de las veces las cosas no van a salir de manera perfecta. But what you're looking to do is to validate the other person's value Pero lo que uno busca hacer es validar el valor de la otra persona and also validate your own concerns. y validar sus propias preocupaciones. Understand that this is not about right and wrong. Hay que entender que no se trata de lo que es correcto y incorrecto o lo que es bueno y malo. This young man valued his wife Este joven valoraba a su esposa and he valued his in-laws. y valora a la familia de su cónyuge. But he also needed to respect himself, Pero también necesitaba respetarse a sí mismo, because if he disrespected himself, porque si él irrespeta a sí mismo, they're in danger of an explosion happening. hay peligro de una explosión. And the two families then becoming separate. Y así las dos familias se distancian. And that's the distance that we talked about in our diagram. Este distanciamiento que hablamos antes. So what we're trying to do is resolve the issue in a way that is successful. Estamos tratando de resolver el problema, el conflicto de manera efectiva. And it's not about who's right and who's wrong. No se trata de quién tenga la razón It's o about, quien no la tenga. it's about what's going to be effective. Se trata de lo que va a ser efectivo. Now, you say, well, how did that turn out? Bueno, va a preguntar cómo resultó eso, cómo fue el resultado. Well, my understanding is that the couple came together Mira, lo que entendí fue que el matrimonio se sentó o se juntó and ultimately what happened was this. y al final lo que sucedió fue The young couple paid for an apartment for the in-laws. el matrimonio joven pagó un apartamento para la familia de ella. Pusieron límites And there was this magnificent outpouring of graciousness in the process. y había un derramamiento de gracia en este proceso. Was it a stressful situation? ¿Fue una situación estresante? Absolutely. Sin duda, But it worked out successfully as far as I know. pero resultó de manera exitosa en cuanto yo sepa. And the grandparents
still got to see the grandchildren. Y los abuelos todavía podían ver a los nietos. And ladies and gentlemen, that's important. Y damas y caballeros, eso es importante. Los límites tienen que estar establecidos y es importante hacer eso. Each one of us has to learn to respect the other and to respect ourselves at the same time. Cada uno necesita aprender a respetar a la otra persona y respetar a uno mismo al mismo tiempo. Lo preguntaba en cuanto a la familia del cónyuge. She's asking about the in-laws. No sé si entendemos, si está bien poner un límite para la familia del cónyuge, a la familia de la O sea, okay. la familia, un ejemplo, la familia de mi esposo y mi familia, poner un límite entre nosotros. If it's okay to put a limit for her family or her husband's family. Okay, ¿quiere decir que hay una responsabilidad de que se queden en la casa o uno puede decidir que no? Que uno puede poner un límite y decir que no. Lo que decía la hermana Carito, que por ejemplo ellos dicen que un mes, 2 veces a la semana, un mes a la semana, pero si yo no quiero recibir a mi familia o Miguel no quiere recibir a su familia este mes. Que si eso estaría bien. Esa es la pregunta. Si estaría bien que uno de los dos dice, no, este mes no. ¿Eso? Okay. It's like this, Carolina was saying, like, we have them over a couple of times a month. What if one of the two says, no, I'm not wanting to do that, or something like that? You know what I'm saying? As a couple, you need to come together. Como matrimonio necesitan estar juntos o juntarse para estos temas, hablarse In a common intervention. En una intervención en común. So that the two of you are agreed about how you're going to respond in this situation. Necesitan juntarse para hablar eso, para ponerse de acuerdo en esa situación. And the two of you need to, you see, this is really about your couple relationship. Realmente se trata de la relación de pareja. And you want to be in agreement as a team. Y quieren estar de acuerdo como un equipo. And so you work out whatever is going to be suitable for both of you. Entonces ustedes trabajan en lo que va a ser adecuado o apropiado para los dos. That involves setting a boundary. Y eso incluye poner límites. For example, O establecer límites. Ajá. a young couple found that their in-laws were constantly coming over to their house. Un matrimonio joven habían la familia de cónyuge que siempre llegaba a la casa de ellos. And they felt like that they were being invaded. Y se sentían como estuvieran invadidos. Her dad kept coming over to the house and he observed that this needed to be repaired and that needed to be repaired. Yep. And he would go to the shop and get the things to make the repairs. El papá de la esposa llegaba a la casa de ellos y veía cosas que necesitaban ser reparadas y iba a la tienda para buscar cómo reparar las cosas, comprar lo que hacía falta reparar y para que él reparase ahí. And the mother-in-law Y la suegra was coming to fix meals llegaba para hacer las comidas and trying to teach her daughter about how to prepare the meals. y trataba de enseñar a su hija cómo hacer las comidas. And they both felt invaded. Y los dos del matrimonio joven se sentían invadidos. This happened day after day and week after week. Eso pasaba día tras día, semana tras semana. And they were frustrated. Estaban frustrados. This is the way that they came to what they were going to do. ¿Y cómo llegaron a lo que iban a hacer? ¿Cómo decidieron, tomaron su decisión? They decided together Decidieron juntos that they were going to put together lists Que- of things for the father-in-law to do. que iban a hacer una lista de cosas que la suegro podía hacer. And they would put together lists
for the mother-in-law to do. Y iban a hacer una lista para la suegra de cosas que ella podía hacer. And so while the couple were away from the house, they gave them these lists of things that they should do while they were gone. Y mientras el matrimonio joven iba a estar fuera de la casa, daban esas listas a los suegros para que hicieran las cosas cuando no estaban ellos. And the mother and father-in-law came to the young couple, Y los suegros llegaban al matrimonio joven and they said, "You need to take more responsibility in this household. y dijeron, necesitan ustedes tomar más responsabilidad en esta casa. We can't do everything for you." No podemos hacer todo para ustedes. Now, do you see how they set a boundary? Ven cómo ellos pusieron un límite. But it wasn't one that was rude. No era descortés, It was appropriate. era apropiado, un límite apropiado. And actually, the way that they used it Y la forma en que utilizaron este límite allowed the mother and father-in-law to come to their own conclusions. permitieron que los suegros llegasen a su propia conclusión. And so we can be very O a la- creative in this, podemos ser creativos en eso, but come together as a team in a united effort pero unirse como equipo en un esfuerzo unido and validate each other's concerns. y validar las preocupaciones o los intereses del otro. I realize that financial circumstances in Colombia are different than they are in the United States. Entiendo que las circunstancias financieras aquí en Colombia son diferentes a las de Estados Unidos. And I know that the culture here, the family culture, is a little bit different than what I grew up with. Entiendo que la cultura de familia acá es diferente a la que con la que crecí. But I'm going to tell you a story about something that my dad did to me. Pero voy a contarles una historia de lo que hizo mi papá a mí. Came home from work one day. Pues llegué a casa del trabajo un día. He was sitting on the back porch, Mi papá estaba sentado en el pórtico o la puerta de atrás and I greeted him. y le di la bienvenida o les ayudé. We said hello, Los ayudé y dije, pues nos dimos hola. and I sat down on the back porch with him. Y me senté atrás, en el patio de atrás. He was looking across the backyard. Y él estaba mirando por el jardín de atrás. He was silent for a long period of time. Y estaba callado por un buen rato. And then he said, "Wayne," Y él después dijo, Wayne, he said, "when you get married, don't plan on coming back here to live. cuando te cases, no pienses que vayas a vivir acá, en esta casa. No vengas aquí a vivir con tu esposa. One house is not big enough for two families." Una casa no es suficientemente grande para dos familias. I wasn't even dating. Yo ni siquiera estaba saliendo con una chica. But what's he doing? Pero ¿qué estaba haciendo? He's drawing a boundary. Estaba poniendo un límite. Okay? Now, that was clear. Eso quedó claro. My response was simple. Mi respuesta fue sencilla. I said, "I won't, Dad." Dice, no lo voy a hacer, papá. And we looked back out across the yard. Y miramos los dos otra vez por el jardín de atrás. I don't know how long he'd been thinking about that, Pues no sé cuánto tiempo tenía él pensando en eso, but he communicated it clearly. pero lo comunicó claramente. Se comunicó claramente. He didn't wait till I tried to come back to live with him. No esperó hasta que yo volviera a vivir allí con la pareja. He made the O boundary. que yo fuera a vivir allí con la pareja. Él puso el límite. Now, the same thing is true for finances. Lo mismo es verdad en cuanto a las finanzas. Boundaries Límites. are very important in the finances. Los límites son muy importantes en cuestiones de finanzas. And sometimes with in-laws, this can be a difficult. Y a veces con la familia del cónyuge puede ser algo difícil. Okay, but you understand the concepts. Pero entienden los conceptos. Sí. Usted seguramente creería que hay más de una forma de poner límites. You would say there's more than one way to put limits. Oh, yes. Por ejemplo, hablando de la suegra que arreglaba el ropero, el closet de su yerno.
podría haber hablado directamente con la suegra, ¿no? Yeah, you know, like for example, the daughter-in-law or the daughter could have spoken with the mother-in-law about the way she was dealing with her. Pero no ser daughter. grosero, primero decirle yo la valoro. Not be uncourteous, but say, I value this. Muchas gracias por su esfuerzo, Thanks a lot for your effort, pero yo soy capaz de arreglar mi propio ropero. but I'm capable of fixing this myself. Lo que pasa es que, y creo, las personas mayores que ya no están trabajando quieren sentirse útiles. Sometimes the older people that aren't working anymore want to feel useful. No es cuestión simplemente de tener control. It's not just a question of having control. Se han jubilado y quieren ser útiles. They're retired and they want to be useful. Y hay que valorar eso también. We have to value this also. Ya. Absolutely. Como usted ha Sin dicho, duda. probando. La cultura aquí es diferente y en la cultura hispana porque vive más de una familia bajo el mismo techo. I mean, like the culture is, like you said, is different. Sometimes more than one family lives under a roof. Or Mi madre, por ejemplo, vivía en Nueva Orleans, Luisiana, y ella me dijo que había 2 o 3 generaciones bajo el mismo techo. my mother lived in New Orleans, and she said there were 2 or 3 families under the same roof. Esa es una cosa europea. That's something European. Pero lo que quiero decir es que a veces las personas hacen las cosas no para tener control, sino para ayudar. Y hay que valorar eso también. Sometimes the people do things not just to have control, but also to help, and it's something to be valued also. Yeah. Absolutely. Sin duda, es verdad. These situations are very complex, Esas situaciones son muy complejas and there is no magical answers. y no hay respuestas mágicas. You need to understand that they're complex situations, Hay situaciones complejas and you will need to engineer your response y necesitan diseñar su respuesta on the basis of your relationship with each other en base de su relación el uno con el otro and your relationship with other people. y su relación con otras personas. So you analyze the situation, Entonces analiza la situación, you analyze yourself, analiza a ti mismo, you analyze your relationship analiza tu relación before you respond. antes de responder. So there's no textbook answer. No hay una pregunta textual siempre para cada cosa. So you have to engineer your response. Tienes que diseñar o planificar la respuesta. Oh, es Nelson? Oh. Sí, es bueno darle como mucha cabida o abrirle mucho la puerta, digamos, a los suegros para que hagan ese tipo de cosas. No es mejor solamente, digamos, como invitarlos a comer o compartir con ellos y cosas que corresponden, digamos, como al hogar, a la familia, que son muy de la pareja, pues que le hagan ellos. Quiere decir, si la pareja quiere hacer esas cosas, está bien con sus suegros. Que la relación con los suegros sea más social, más familiar, digamos, de invitarlos a comer, de compartir con ellos, a que de pronto se dediquen a hacer cosas que corresponden a la pareja. De pronto se van a pintar pues el gusto de la pareja, el color. Lo otro, pues que sea en la pareja quien decida, y que la relación con los suegros sea más social, familiar. ¿Sí? He's saying, like with in-laws, it's good for there be a social relationship, a family relationship, but that the couple themselves take responsibility for what they're supposed to do at home. Exactly. Exactamente. Accepting responsibility is really important. Asumiendo responsabilidades es muy importante. One of the things that Phyllis did Una de las cosas que hizo Phyllis when our sons got married cuando nuestros hijos se habían casado is that she cut the apron strings. es que cortó las
¿De delantal? ¿Las cuerdas de delantal? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, decimos en inglés cortar las cuerdas de delantal, ¿no? Como que ya no va a ser como la mamá así haciendo todo para los hijos, ¿ve? So what the idea here is, and he's explaining it, Y la idea aquí, y él está explicando eso, in the United States, mother-in-laws tend to hold on to their children. en Estados Unidos los suegros tienden a seguir con sus hijos, seguir como siendo la mamá todavía. And they can be invasive in the couple's relationship. Y a veces pueden ser invasivas en la relación de la pareja. And the idea of cutting the apron string Y la idea de cortar esas cuerdas del delantal symbolizes that she is not going to be invasive in their relationship. simboliza la idea de que ella no va a estar invadiendo la relación de ellos. And so she took her aprons and cut the strings off of them Entonces ella literalmente cortó los hilos de los delantales, de sus and delantales. gave them to the new wife, Y dio, what the aprons are the strings. the strings. Ella dio los hilos de los delantales a las esposas de los hijos. And so in this way, she symbolically Entonces, de forma simbólica, drew a boundary hizo un límite, puso un límite. and said, I don't want to be invasive. Y dijo, como para decir, no quiero invadir, no quiero ser invasiva o involucrarme demasiado. Now, she's doing something like my dad did. Estaba haciendo algo como hizo mi papá. She's anticipating a possible problem Estaba anticipando un posible problema. and addressing it in advance. Y ella trató el problema por adelantado. So the boundaries are important, Los límites son importantes, but draw them carefully. pero hay que dibujar o ponerlos con cuidado. Hani had Hola hermanos. Mi esposo y yo estuvimos hablando hace poco de que nosotros hemos cambiado mucho pues en especial él, con su familia. Yo vivo en el segundo piso de la casa de mi mamá. O sea, nosotros vivimos, nuestro hogar está en el segundo piso de la casa de mi mamá. Nosotros construimos nuestro apartamento en el segundo piso, entonces yo veo todos los días a mi mamá, entonces tenemos muy buena relación. We have a very good relationship. Sus papás viven en el mismo barrio, His parents live in the same a unas cuadras, o sea, few un blocks from poco there. lejos. Estuvimos hablando que él se ha alejado un poco de ellos. There's been kind of a distance between him and his family. Y se siente un poco, o sea, pues yo sentí que él se siente un poco culpable. And I feel like he feels guilty. Y también me sentí culpable, o sea, como si yo fuera And I la que feel lo guilty estuviera also. alejando de la familia. As if I were taking him away from his family. Hay otra situación que él es militar. He's also military. He's Él military viene cada soldier. 6 meses y dura solo un mes. He comes every 6 months and he's only here a month with me. Entonces yo quiero tener, And I want to have him. yo quiero pues que comparta I mucho think conmigo, entonces She wants him for herself, during that short time he's there. él ya no comparte, o sea, igual con sus padres y con sus hermanos como lo solía hacer. And he shares with them as he did before. Oh, ¿sí comparte con ellos o no? Sí, sí, Okay. lo hace, pero no como antes. Sí. He shares with them, but not like before. And I think she feels guilty because she takes him away. Está From his mal, family. o sea, estamos Is that haciendo mal. wrong? Is that bad? I think that both of you obviously have very good hearts, Creo que ambos de ustedes tienen buenos corazones. and your sensitive conscience is evident in your feeling of guilt. Y sus conciencias sensibles son obvias en la culpa que sienten. So I'm not willing to say that that's wrong, No estoy dispuesto a decir que eso sea malo, but I'm going to suggest to you that you probably don't need to feel guilty. pero quiero decir que tal vez no necesitan sentirse culpables, Because your couple relationship is top priority. porque la relación de ustedes como pareja es la prioridad principal.
en estas relaciones. And yet, when each of you got married, you kind of married each other's families too. Aunque cuando se casaron en un sentido, también se casaron con la familia del otro. And so, as you talk about it, Mientras ustedes hablan de eso, de este punto o esos puntos, what is the appropriate balance here? ¿cuál es el equilibrio o qué es el equilibrio apropiado? So, how have you as a couple reached what you feel like is an appropriate balance? Y cómo ustedes llegan a un equilibrio apropiado para ustedes como pareja. And once you reach that conclusion, Y cuando llegan a esa conclusión, now don't feel guilty anymore. no tienen que seguir sintiéndose culpable. Now that's hard to do, Eso puede ser difícil de hacer, but you talk about these things and come together as a team. pero se hablan de esas cosas y como equipo deciden y hacen. And I look forward to the time that you don't Okay. feel guilty. Y bueno, anticipo el día que no van a sentirse culpables. Because my judgment would be Porque mi juicio o mi apreciación sería, that what you're doing is you want to be together, quieren estar juntos and that's appropriate. y eso es apropiado. And yet you want to share time with family as well. Y al mismo tiempo quieren compartir con las familias. So you come together with a mutual judgment or decision about how you're going to do that. Y ustedes dos pueden hablar y decidir cómo hacer eso, una decisión mutua para ver cómo pueden compartir con las familias también. And then work your plan. Y trabajar el plan que ustedes hagan. It's not necessary to feel guilty about it. Pero no es necesario que se sienten culpables. No son muros de contención. Cuando establecemos límites es para hacerle ver a la otra persona que hay un conflicto y que hay que negociar o hay que cambiar algo para que la relación funcione. That these aren't walls of conflict, it's to, we have to understand that there's a wall, there's a limit that's put there for a reason. Si pongo un límite no es para destruirte, es I don't porque put a te limit amo to destroy somebody, it's because I love that y person. quiero que esta relación fluya, And I want this relationship to flow. pero se necesitan de que ambas personas se entiendan o que la otra persona entienda que hay una necesidad de que la relación cambie. But it needs to be understood that there's a need for this to change, for this relationship to change. Well said. Bien dicho. Now notice that that's the way that God responds to us. Y pueden notar que de esta forma Dios responde a nosotros. Are there boundaries in our relationship with God? ¿Hay límites en nuestra relación con Dios? Absolutely. Sin duda. He's calling on us for faithfulness. Él llama que seamos fieles. Él exige que seamos fieles. And he sets boundaries for us. Y Él pone límites para nosotros. And we respond to those boundaries. Y respondemos a estos límites. And there is the function of the relationship. Y hay la función de la relación. And if we don't have these boundaries, Y si no tenemos estos límites, the relationship deteriorates and breaks down. la relación se va de mal en peor y se descompone. So we're still talking about doing things like God does in his relationship with us. Y seguimos hablando de hacer las cosas como Dios hace en su relación con nosotros. And so we still have a structure here, Hay una estructura aquí en eso. but we're not ignoring the structure. Pero no estamos ignorando la estructura We're acknowledging ourselves estamos reconociendo a nosotros mismos and our own needs y nuestras propias necesidades and what is appropriate, y lo que sea apropiado and we're setting boundaries to protect that which we need y establecemos límites para proteger lo que necesitamos and to protect our y relationship para proteger nuestra relación and help it to be successful. y ayudar a que sea exitosa. Okay, good comments. Buenos comentarios. I am so impressed with you guys. Estoy de verdad impresionado con ustedes. Sometimes I talk with couples A veces hablo con matrimonios and I can talk with them about these principles y hablo de esos principios and it's like they're all over their head y parece que todo pasa por encima, and they don't porque even uno dice, understand what o I'm pasa talking sobre about. ellos. ¿Ah? They don't even understand what I'm talking about. Y no entienden de qué estoy hablando. But you get it.
Pero ustedes lo han captado and I'm thankful for that. y estoy agradecido por eso. Sí. Let's take one more, two more. Dos más, pues. Okay. All right. I know a friend whose mother was very wise. Conozco a una amiga cuya madre era muy sabia. The mother told her daughters that don't come to me with problems that you have with your husband. La mamá dijo a sus hijas, no vengan a mí con problemas, contando problemas con el esposo. You'll forgive him, Tú lo vas a perdonar, but I won't be able to. pero yo no voy a poder perdonarlo. Now notice the boundary here. Pueden notar el límite de que habla el Félix. This woman said to her daughters, La madre dijo a sus hijas, if you have an issue with your husband, si tienes un problema con el esposo, you talk to him about it. habla con él de eso. Don't bring it to me. No lo traigas a mí. So what she's doing is she's saying you have a couple relationship Estaba diciendo, tienes una relación de pareja that I'm going to respect. que la cual voy a respetar. And so she's drawing a boundary there. Estaba poniendo un límite allí. And this is a biblical principle. Y es un principio bíblico. Because if we have a problem with someone, who are we supposed to talk with about it? Porque si tenemos un problema con alguien, ¿con quién debemos hablar? We talk The with the person. person that we have the problem with. Con la persona con quien tenemos el problema. We don't go somewhere else and talk to somebody else about it. No vamos a ir a otra persona para hablar con esta persona del problema. In other words, we accept responsibility. Así asumimos responsabilidades. But our tendency is to bring in the troops La tendencia es traer las tropas and get all these allies lined up y conseguir esos aliados ya en línea para apoyar, so that we feel that we're in the right, para que sintamos que nosotros tenemos la razón and then to take them and be in opposition to our spouse. y tomar esas tropas para estar opuestos o en oposición con el cónyuge. This is not helpful. Y eso no ayuda. No, ajá. Good point. Había una persona más. Okay. Sí. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. En Colombia, no sé, en esos países hay un término muy usado que es cuando una persona es psicorrígida. Psicorrígida. No sé si... ¿Alguien puede ayudar a interpretar psicorrígida? Que es una persona que es... Okay. Sí, Talking about gracias. people, there's a term in Colombia here that means like you're not very flexible. You're not flexible. Cuando hay ese tipo de personas en una relación es muy complicado porque le gusta que las cosas se hagan como él dice o ella dice. When there's a person that's kind of relationship, that kind of person, it's like it has to be however he says or she says. Y es muy complicado. And it's quite complicated. Hay momentos, como decía Piedad, hay momentos en la vida en que las cosas, esas barreras o esos límites, hay que hacerlos flexibles. And sometimes we have to be flexible about some of these limits. Veo muchas parejas jóvenes, I see a lot of young couples. pero llegará un momento en que los padres de esas familias, de esas parejas, van a envejecer. But at some time, the parents of these young couples are going to get older. Y aquí en Latinoamérica es muy diferente a como de pronto es en tu país, en Estados And Unidos. here in Latin America, it can be quite different from maybe in your country. Los padres, más bien las familias tienden a estar con sus padres para cuidarlos. Oftentimes, the couples take care of their parents when they get Y older. ese es otro tipo de conflicto que llegará en su momento. And this is other kind of conflict that might come in its moment, in its time. Y es difícil, no es fácil. Yes, it can be difficult, not easy. Yes. Sí, Excellent observation. una observación excelente. Understand that these principles that we're talking about are just that, principles. Pues pueden entender que esos principios de los que estamos hablando son estos. They're not laws. No son leyes And so they need to be applied in peculiar situations. y necesitan ser aplicados en las diferentes situaciones según la situación particular. For example, Por ejemplo, in the United States, Christians are particularly concerned about taking care of their parents.
En Estados Unidos hay cristianos que se preocupan por cuidar a sus papás. And some families are very concerned about caring for their parents. Y algunas familias están muy preocupadas por cuidar a sus padres. Especially in their very old years. Sobre todo cuando los papás tienen muchos años, mucha edad. And so they will keep them in their home to take care. Entonces a veces los tienen en sus casas para cuidarlos. I had a doctor that called me at the office one day. Yo tenía un doctor que me llamó un día He said, I'm sending you 2 sisters. y dijo, yo voy a enviarte a dos hermanas. He said, this is what their circumstance is. Y las circunstancias de ellas son, They are taking care of their mother who has Alzheimer's. están cuidando a su mamá quien tiene Alzheimer's. They've been taking care of her for a long time in their own home. Han estado cuidándola por mucho tiempo en su casa. He said the other day their mother got out of the house Y que el otro día la mamá salió de la casa and she was walking down the street with no clothes on. y estaba caminando por la calle desnuda. He says, here's what I want you to tell them. Lo que quiero que usted diga a ellas, He said, I want you to validate that they've done what they can do. quiero que usted valide lo que han hecho ellas, que han hecho lo que han podido hacer And you commend them for what they've done. y que le comiende o que le dé cumplidos por lo que ellos han hecho. But you talk to them about the limitations that they have. Pero tienes que hablarles de las limitaciones que tienen ellas And that they have exhausted their responsibility. y que han agotado su responsabilidad, Except salvo, they still need to do what's good for their mother. pero todavía necesitan hacer lo que es bueno para su mamá. And he said, recommend to them that they put her in a facility. Y recomiende a ellas que la pongan en un lugar, ¿cómo se llama? Un asilo, un ancianato o algo así, ¿no? Because they can't do any more than what they've already done. Porque no pueden hacer más de lo que ya han hecho. And now she needs additional care that they can't provide Y ahora necesita de cuidados adicionales que ellas no pueden proveer, unless they provide her the professional care that she needs. a menos que pueden dar el cuidado profesional que necesite ella. I said, I can do that. Dije, yo puedo hacer eso, And I did. y lo hice. And I think that it was the right thing to do. Y creo que fue lo indicado. And I think in that kind of a circumstance, these 2 sisters didn't need to feel guilty. Y creo que en estas circunstancias no necesitaban sentirse culpables las dos hermanas. Because their mother was demanding additional care that they could not provide. Porque la mamá necesitaba de cuidados adicionales que no podían dar. But I think when they came to this session, Pero cuando llegaron a la sesión, they had already come to the same conclusion. que ya habían llegado a esta conclusión. So their responsibility now had changed. Su responsabilidad, la de ellas, había cambiado. Instead of keeping her at home, En lugar de tenerla en casa, they would visit her at the facility, pues comenzaron a visitarla en el ancianato o asilo and they would continue to be concerned about her, y seguían preocupadas por ella. and it would be evident in the fact that they're providing her with professional care. Y eso se demostraba con el cuidado adicional que ellas proveían. Care that they can't provide themselves, Cuidados que ellas mismas no podían proveer, but that they can still be responsible. pero por las cuales podían ser responsables. De las, So they worked that out. Ellas trabajaron en eso y pudieron lograr un resultado And they cared for their mother. y se cuidaron a su mamá. Vamos a cambiar el enfoque un poco. It's about 10 o'clock. Nuri asked a question yesterday, Nuri hizo una pregunta ayer o anteayer and she asked about someone that was threatening divorce. y hablaba de alguien que estaba amenazando con el divorcio. And I think that question had 2 parts. Y creo que esta pregunta tenía dos partes. First, what about the threats? Primero,
¿Qué de las amenazas? And then secondly, how to respond to the threat. Y segundo, ¿cómo responder a esas amenazas? I think I responded to half the question Creo que respondí la mitad o una parte de la pregunta. and didn't respond to a spouse's response to threats. Y no me dirigí a lo que es la reacción de la otra persona que fue amenazada. Just briefly, En breve. O para resumir. this threat is an attempt for control. Una amenaza sí es un esfuerzo, un intento de controlar. And it's really a request for how much control I have in this relationship. Es como una forma de ver qué tanto control tengo en esta relación. And if the person is receiving this threat, Y la persona que recibe esta amenaza is afraid that their spouse is going to divorce them and leave, y el objeto de la amenaza, si piensa que el otro va a irse, this energizes their attempt to try to hold on to them. eso energiza o aumenta el esfuerzo para aferrarse más a la persona que amenazó. And what happens in that kind of a situation ¿Y qué sucede en este tipo de situación? is the threats will become more and more intense. La amenaza llegará a ser más intensa. So here's an alternative response. Una respuesta alterna es la siguiente. I don't want you to leave, No quiero que se vaya, but I'm going to love you with an open hand. pero voy a amarte con una mano abierta. And you're privileged to leave this relationship anytime you choose. Y tienes el privilegio de dejar esta relación cuando decidas. I want you to stay, Quiero que te quedes, but I'm not going to control you. pero no voy a controlarte. You control yourself and your decision. Tú puedes o tú controlas a ti mismo y tu decisión. So if you want a divorce, Si quieres un divorcio, you will have to seek that, tú tendrás que buscar eso. but I'm going to love you with an open hand. Pero voy a amarte con una mano abierta o extendida. So you're free to leave whenever you decide. Puedes irte cuando decidas. That's not what I want, No es lo que yo quiero, but you're free. pero estás libre. Now do you see what that does? Puedes ver lo que hace eso. That gives that person full control. Da el control a esta otra persona. Now if you're doing that, Si haces eso, your fear is going to dominate you, el miedo te va a dominar, but you're going to have to confront that, pero vas a tener que afrontar eso. because who wants a spouse to stay when they don't want to? ¿Quién quiere que un cónyuge se quede cuando no quiere quedarse? We got married because we wanted to, right? Nos casamos porque queríamos casarnos, ¿verdad? We stay in this relationship because that's what we want. Nos quedamos en esta relación porque es lo que queremos. It's not appropriate that we threaten each other, No es apropiado que nos amanecemos, but if you're feeling threatened, pero te sientes amenazado, open your hand abre la mano and communicate that. y comunica eso. And so that addresses both sides of the issue. Y eso es una forma de lidiar con ambos lados, con ambas situaciones o ambas partes, Okay? ¿verdad? All right, let's take a break. Pues tomemos un descanso. Thank you for your questions, Gracias. observations. Gracias por las preguntas y observaciones.